El año 2025 se proyecta como un momento histórico en el que el nombre de Francisco Franco será repetido hasta la saciedad, invocado y explotado con una intensidad que no tiene precedentes en la democracia española reciente. Aunque han transcurrido casi 5 décadas desde la muerte del dictador, su figura sigue presente en la esfera pública como una herramienta política, utilizada de manera constante por el gobierno de Pedro Sánchez para moldear el relato y desviar la atención de los problemas que realmente aquejan al país. Este año, sin embargo, la estrategia alcanza una nueva dimensión, mucho más ambiciosa y deliberada, que promete polarizar a la sociedad española y sepultar bajo el peso del debate histórico cualquier crítica relacionada con la gestión presente. Los datos preliminares son reveladores. Más de 100 actos oficiales conmemorativos relacionados con Franco se celebrarán a lo largo del próximo año, un despliegue que no solo resulta sorprendente, sino que parece calculado hasta en el último detalle para satisfacer una agenda política perfectamente orquestada. El contexto en el que se inscribe esta operación es clave para comprender su magnitud, y sobre todo, su intencionalidad. El gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una situación extremadamente delicada, acosado por escándalos de corrupción que no solo salpican a figuras prominentes de su gabinete, sino que llegan hasta los círculos más íntimos del presidente. La presión mediática y social crece a medida que se acumulan las acusaciones y se multiplican las investigaciones que afectan directamente a miembros de su familia, con su esposa y su hermano en el punto de mira de la opinión pública y bajo el escrutinio constante de la justicia. Este escenario de fragilidad política, en el que el descontento ciudadano se manifiesta de manera cada vez más visible, exige una respuesta urgente que permita al Ejecutivo recuperar el control del relato, desviar la atención y consolidar una narrativa que le sea favorable. Es ahí donde entra en juego la figura de Franco, un recurso que el gobierno ha utilizado de manera sistemática en el pasado, pero que en 2025 será explotado hasta límites desconocidos. La estrategia del Ejecutivo resulta tan evidente como efectiva: crear un espectáculo mediático de proporciones monumentales, capaz de monopolizar el debate público, dominar las conversaciones nacionales y relegar a un segundo plano los problemas que afectan directamente a los ciudadanos. La economía, marcada por una inflación persistente que continúa erosionando el poder adquisitivo de los hogares españoles. La crisis energética, que amenaza con prolongarse indefinidamente y agravar aún más la incertidumbre. Una sanidad pública cada vez más desbordada, incapaz de responder a las demandas de una población que ve cómo se deteriora uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Y un panorama laboral precario, que afecta principalmente a los jóvenes y deja a millones de personas atrapadas en la inseguridad económica. Estas son realidades innegables, problemas que exigen soluciones urgentes y que deberían estar en el centro del debate político. Sin embargo, el gobierno prefiere mirar hacia atrás, hacia una figura que pertenece a otra época y que, pese a ello, sigue teniendo un enorme potencial para polarizar y dividir a la sociedad española. La magnitud del operativo que se está preparando no tiene precedentes en la historia democrática reciente de España. Más de 100 actos oficiales, acompañados de campañas mediáticas, intervenciones institucionales y debates impulsados desde los medios afines al gobierno, conformarán un escenario en el que Francisco Franco será presentado como la sombra omnipresente sobre la que se construye la narrativa política del presente. Se trata, en definitiva, de una maniobra de distracción masiva, diseñada con el propósito de desplazar el foco de atención de los problemas actuales y generar una confrontación ideológica que divida a los ciudadanos en bandos irreconciliables. Porque, si algo ha demostrado la figura de Franco en las últimas décadas, es su capacidad para resucitar viejas heridas y provocar un enfrentamiento político y social que beneficia a aquellos que buscan evitar la rendición de cuentas. El recurso a la memoria histórica no es, en sí mismo, un fenómeno nuevo ni exclusivo del gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, lo que resulta alarmante en esta ocasión es la descarada instrumentalización de un personaje histórico para fines puramente políticos y partidistas. La sombra de Franco, que debería haberse disipado con el paso del tiempo y la consolidación de una democracia madura, se convierte ahora en el centro de una estrategia que tiene un único objetivo: perpetuar el control del relato y evitar que la ciudadanía se concentre en las deficiencias de la gestión actual. Porque, mientras los españoles miran hacia atrás, absortos en un debate sobre un periodo que pertenece al pasado, los problemas del presente se agravan y las soluciones, lejos de aparecer, se pierden en la maraña de distracciones mediáticas. El gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ser un maestro en el arte de la manipulación del discurso público y el control de los tiempos políticos. En un contexto de crisis y desgaste, recurrir a la figura de Franco no solo resulta conveniente, sino necesario para garantizar la supervivencia del Ejecutivo. Al monopolizar el debate en torno a un tema que despierta pasiones y reacciones viscerales, el gobierno logra neutralizar las críticas, desviar la atención y consolidar un escenario en el que la polarización se convierte en el principal mecanismo de control social. La estrategia es sencilla pero eficaz.
Cuanto más se hable de Franco, menos se hablará de los casos de corrupción, del deterioro de la sanidad pública, del desempleo juvenil, de la inflación o de la crisis energética. El ruido generado por el debate histórico ahogará las voces que exigen soluciones a los problemas actuales y permitirá al gobierno ganar tiempo mientras busca nuevas formas de perpetuarse en el poder. En definitiva, el año 2025 será testigo de una operación sin precedentes, en la que la figura de Francisco Franco será utilizada como una herramienta política al servicio de una agenda que nada tiene que ver con el interés general. La magnitud del despliegue, que incluye más de 100 actos conmemorativos y una cobertura mediática que promete ser apabullante, revela hasta qué punto el gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a utilizar el pasado para encubrir las carencias de su gestión en el presente. Mientras tanto, los ciudadanos seguirán enfrentándose a los mismos problemas de siempre: una economía frágil, una sanidad colapsada, un mercado laboral precario y una clase política más preocupada por ganar batallas ideológicas que por resolver los desafíos reales que afectan a la sociedad española. La sombra de Franco, lejos de desaparecer, seguirá proyectándose sobre el futuro de un país que necesita, más que nunca, mirar hacia adelante. Desde la exhumación del Valle de los Caídos, un acontecimiento que el gobierno de Pedro Sánchez convirtió en un símbolo político cargado de intencionalidad mediática, hasta la constante aparición de Francisco Franco en debates parlamentarios y discursos oficiales, queda claro que el nombre del dictador sigue siendo un recurso recurrente y funcional para desviar la atención pública de los problemas del presente. La figura de Franco, fallecido hace casi medio siglo, se ha transformado en una especie de carta política universalmente útil, una herramienta que se desempolva una y otra vez cada vez que el Ejecutivo necesita desplazar el foco mediático de los escándalos, las críticas y las crisis que verdaderamente afectan a los ciudadanos españoles. No obstante, esta estrategia, que ha sido utilizada hasta el hartazgo, comienza a mostrar claros síntomas de agotamiento. Cada vez son más las voces que cuestionan abiertamente la pertinencia de alimentar debates anclados en el pasado mientras el país enfrenta desafíos estructurales urgentes que demandan atención inmediata y soluciones reales. El uso sistemático de Franco en el discurso político plantea una pregunta inevitable que muchos ciudadanos ya no pueden ignorar: ¿es esto lo que realmente necesita España para avanzar como país? La respuesta parece evidente, y aunque algunos sectores aún aplauden la insistencia del Ejecutivo en revivir la memoria del dictador como una forma de confrontar el pasado, la mayoría comienza a percibir esta estrategia como un intento desesperado de evitar responsabilidades sobre los problemas actuales. España es un país que, como cualquier otra democracia moderna, requiere mirar hacia adelante, construir soluciones innovadoras y reales que aborden sus desafíos más inmediatos, como la inflación persistente, la precariedad laboral, la crisis energética, el deterioro de la sanidad pública y una falta de liderazgo político que sea capaz de unir a la sociedad en torno a un proyecto común de futuro. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por anclar el discurso en los fantasmas del pasado, lo que resulta no solo ineficaz, sino profundamente contraproducente para el progreso del país. Lo más preocupante es que esta tendencia no solo proviene de los estamentos oficiales, sino que permea prácticamente todos los ámbitos de la conversación pública, desde los medios de comunicación hasta las discusiones en redes sociales. Cada vez que Franco resucita como tema central del debate, las fuerzas políticas entran en una espiral de confrontación ideológica que termina acaparando todos los espacios mediáticos y monopolizando la atención ciudadana. Mientras tanto, las preocupaciones reales de los españoles pasan a un segundo plano, ahogadas en el ruido de una batalla dialéctica que, a ojos de muchos, resulta innecesaria y artificial. Porque, al final del día, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué tiene que aportar al presente un dictador que murió hace casi 50 años? La respuesta es clara: nada. Sin embargo, la insistencia del gobierno en traerlo de vuelta, una y otra vez, revela una falta de ideas y una incapacidad preocupante para gestionar los problemas actuales sin recurrir al pasado como distracción. En medio de esta polémica, las redes sociales han vuelto a demostrar su capacidad para marcar el pulso de la conversación pública y ofrecer una alternativa al discurso oficial. Hace apenas unos días, un episodio protagonizado por el periodista Carlos Herrera y el comunicador Jordi Évole comenzó a viralizarse con fuerza, sirviendo como reflejo del agotamiento que buena parte de la sociedad experimenta respecto a la constante instrumentalización de la figura de Franco. Todo comenzó con unas declaraciones de Évole en su programa, donde aseguró, con un tono casi mesiánico, que los españoles necesitaban borrar de su memoria la figura del dictador para poder avanzar como país. Según él, la sombra de Franco representaba un lastre ideológico y cultural que impedía el progreso de España hacia una sociedad más moderna, cohesionada y libre de las divisiones del pasado. Sin embargo, fue Carlos Herrera, conocido por su estilo directo, contundente y sin concesiones, quien respondió con una frase que ha sido catalogada por muchos como un auténtico zasca histórico: a Franco no hay que exhumarlo del Valle de los Caídos, sino del cerebro de la izquierda, que es la única que lo resucita constantemente.
Esta declaración, breve pero demoledora, no solo desmontó de un plumazo el argumento de Évole, sino que logró sintetizar el sentimiento de hastío que cada vez más ciudadanos experimentan frente a la repetición constante del mismo debate. La frase de Herrera, cargada de ironía y precisión, se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde miles de usuarios la compartieron como una especie de manifiesto contra la obsesión del gobierno y sus aliados mediáticos por mantener viva la figura de Franco. Este intercambio entre dos figuras mediáticas tan influyentes no es más que un reflejo de una realidad mucho más profunda y preocupante: la desconexión entre la agenda política del gobierno y las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos. Mientras Pedro Sánchez y su equipo insisten en traer de vuelta a Franco como un recurso estratégico para polarizar el debate público y consolidar su relato ideológico, la sociedad española clama por soluciones tangibles a problemas que afectan su día a día. La inflación, que golpea con fuerza a las clases medias y trabajadoras; el desempleo juvenil, que condena a una generación entera a la precariedad; la crisis de la vivienda, que impide a miles de familias acceder a un techo digno; y el deterioro de los servicios públicos, cada vez más evidentes en sectores clave como la sanidad y la educación. Estas son las cuestiones que verdaderamente importan a los ciudadanos, y cada vez resulta más difícil ignorar el descontento de una sociedad que pide a gritos un cambio de rumbo. En este contexto, la frase de Carlos Herrera no solo resuena como un golpe dialéctico contra Jordi Évole, sino como una crítica certera a un modelo de política que parece incapaz de romper con las inercias del pasado. Exhumar a Franco del debate público y desterrarlo definitivamente de la agenda política se ha convertido en una necesidad urgente para que España pueda avanzar como una democracia madura y funcional. No se trata de olvidar el pasado, sino de no permitir que se utilice como una herramienta para manipular el presente. Porque, al final, el verdadero lastre no es la memoria de Franco, sino la incapacidad de quienes gobiernan para mirar hacia adelante y ofrecer un futuro de esperanza, prosperidad y unidad a los ciudadanos. En definitiva, mientras el gobierno de Pedro Sánchez continúa exhumando a Franco del Valle de los Caídos y resucitándolo en cada debate parlamentario, la sociedad española comienza a mostrar signos claros de agotamiento y hartazgo. La frase de Carlos Herrera ha servido como un recordatorio de que el verdadero progreso no se construye mirando hacia atrás, sino afrontando los desafíos del presente con valentía y determinación. Exhumar a Franco del cerebro de quienes lo utilizan como un recurso político debería ser la prioridad, porque solo así España podrá liberarse, de una vez por todas, de los fantasmas del pasado y avanzar hacia un futuro en el que las soluciones reales ocupen el lugar que ahora mismo está reservado al ruido ideológico. Esta frase, que en cuestión de horas se ha convertido en un fenómeno viral, refleja una realidad incómoda y cada vez más difícil de ignorar para determinados sectores políticos. El principal obstáculo para superar definitivamente la figura de Francisco Franco no se encuentra en la derecha ni en la sociedad española en su conjunto, sino en aquellos que insisten, con una constancia casi obsesiva, en mencionarlo, utilizarlo y situarlo una y otra vez en el centro del debate público. Porque, en última instancia, si Franco continúa presente en el discurso político y mediático es únicamente porque hay quienes necesitan que así sea, quienes lo resucitan constantemente como un recurso útil para evitar hablar de lo que verdaderamente importa y para desviar la atención de las cuestiones urgentes que afectan la vida cotidiana de los españoles. La intervención de Carlos Herrera, con su estilo directo y mordaz, ha resonado con fuerza no solo en las redes sociales, donde se ha viralizado con rapidez, sino también en la conversación pública a nivel general. Pero el impacto de sus palabras va mucho más allá del simple enfrentamiento verbal entre dos figuras mediáticas. Lo que realmente se ha puesto sobre la mesa es un debate profundo y necesario sobre la capacidad de España para avanzar hacia el futuro sin quedar atrapada en las interminables discusiones del pasado. La constante invocación de Franco como elemento central de la agenda política y mediática no solo revela una preocupante falta de ideas y liderazgo por parte de quienes gobiernan, sino que también evidencia una peligrosa incapacidad para enfrentar con responsabilidad los desafíos reales y actuales que afectan al país. En un momento en el que España necesita soluciones tangibles, proyectos sólidos y un rumbo definido hacia el progreso, la obsesión con un personaje histórico fallecido hace casi 50 años resulta no solo anacrónica, sino profundamente irresponsable. Es inevitable cuestionarse qué hay detrás de esta insistencia por revivir a Franco una y otra vez. Porque, aunque se nos presente como una cuestión de memoria histórica o como una forma de cerrar heridas, cada vez más ciudadanos perciben esta estrategia como un recurso político desgastado, instrumentalizado hasta el extremo por aquellos que no tienen respuestas ni soluciones a los problemas del presente. ¿A quién beneficia realmente mantener vivo el fantasma de Franco? Es evidente que no a la sociedad española en su conjunto, que lleva años demostrando una madurez y una capacidad de superación que contrasta con la actitud de ciertos sectores políticos empeñados en perpetuar debates estériles. La realidad es que España ha avanzado mucho desde la transición, consolidándose como una democracia moderna, plural y plenamente integrada en Europa.
Pero ese avance parece molestar a quienes prefieren instalarse en la confrontación ideológica permanente, utilizando el pasado como un arma para dividir y polarizar a la sociedad. Mientras tanto, el día a día de los españoles continúa marcado por problemas que poco o nada tienen que ver con Franco o con el franquismo. La inflación, que sigue devorando los ahorros de las familias y reduciendo su capacidad de compra, las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes que ven cómo el alquiler y la compra se convierten en un lujo inalcanzable, una sanidad pública cada vez más saturada y al borde del colapso, un mercado laboral que no ofrece estabilidad ni oportunidades reales, y una crisis energética que amenaza con prolongarse indefinidamente. Estos son los problemas reales, los que afectan a millones de personas cada día, y los que, en teoría, deberían ocupar el centro de la agenda política. Sin embargo, el tiempo, los recursos y la energía se siguen destinando a reavivar debates históricos que, aunque legítimos en su momento, no ofrecen respuestas a los desafíos del presente. La pregunta que surge, por tanto, es inevitable y cada vez más pertinente. ¿Hasta cuándo seguirá utilizándose a Franco como arma política? Porque la paciencia de los ciudadanos parece estar llegando a su límite. Independientemente de su ideología, cada vez son más los españoles que comienzan a cuestionar la pertinencia y la utilidad de este tipo de estrategias. La polarización constante, la instrumentalización del pasado y la falta de voluntad para mirar hacia adelante no solo impiden el progreso del país, sino que también generan un clima de tensión y confrontación que resulta profundamente dañino para la convivencia social. En lugar de unir a la sociedad en torno a un proyecto común de futuro, se la divide artificialmente, se la enfrenta y se la distrae con fantasmas que, para la inmensa mayoría, pertenecen a una etapa de la historia ya superada. Es imposible justificar que, en pleno siglo XXI y en un contexto de crisis económica, energética y social, se sigan dedicando recursos, tiempo y energía a revivir a Franco como si su figura tuviera algún tipo de impacto en las vidas de los españoles de hoy. Resulta difícil no percibir en esta insistencia un intento deliberado de manipular la opinión pública, de crear una cortina de humo que permita a quienes gobiernan esquivar responsabilidades y ocultar su incapacidad para resolver los problemas actuales. Porque, al final, no se trata solo de Franco ni de la memoria histórica, se trata de un modelo de política que renuncia a la gestión del presente y se refugia en los debates del pasado como único recurso para mantenerse a flote. Carlos Herrera, con su frase certera y demoledora, ha puesto el dedo en la llaga. La verdadera exhumación pendiente no es la del Valle de los Caídos, sino la del cerebro de aquellos que, por interés o por conveniencia, no dejan de resucitar a Franco y de utilizarlo como herramienta para dividir a los españoles. Porque, en última instancia, mientras el gobierno y sus aliados mediáticos sigan alimentando este tipo de debates, el país continuará atrapado en un bucle estéril que impide cualquier avance real. España necesita liberarse de los fantasmas del pasado, pero para lograrlo, quienes gobiernan deben estar dispuestos a mirar hacia adelante, a afrontar los desafíos del presente con valentía, responsabilidad y altura de miras. Lo que está en juego no es solo la superación de un debate histórico agotado, sino el futuro del país en su conjunto. Cada minuto, cada recurso y cada esfuerzo que se dedica a revivir a Franco es un minuto, un recurso y un esfuerzo que se pierde en la búsqueda de soluciones para los problemas que realmente importan. La sociedad española merece algo más que un espectáculo político basado en la confrontación ideológica. Merece un gobierno que esté a la altura de sus necesidades y que sea capaz de ofrecer un futuro de esperanza y prosperidad. Porque, al final, el progreso no se construye mirando hacia atrás, sino avanzando con determinación hacia adelante. Es evidente que Pedro Sánchez y su gobierno han encontrado en la figura de Francisco Franco una herramienta cómoda y recurrente para desviar la atención pública y polarizar a la sociedad española, dividiéndola en bandos enfrentados en torno a un debate histórico que debería estar superado. No cabe duda de que esta estrategia, que en su momento pudo resultar efectiva como una maniobra de distracción, comienza a mostrar signos claros de agotamiento. Lo que antes funcionaba como un recurso eficaz para redirigir el foco mediático y evitar hablar de los problemas presentes, ahora se percibe cada vez más como una táctica burda y repetitiva que insulta la inteligencia de una sociedad que exige soluciones concretas y no debates estériles sobre un pasado lejano. Sin embargo, lo más significativo es que el terreno de juego ha cambiado. En la actualidad, las redes sociales, los medios alternativos y la creciente capacidad de los ciudadanos para informarse de manera autónoma han transformado radicalmente la forma en que se construye y consume la información. Los tiempos en los que los discursos oficiales podían imponerse sin cuestionamientos están llegando a su fin. La viralización de la respuesta de Carlos Herrera, que en cuestión de horas se convirtió en un fenómeno nacional, es solo una muestra del cambio de paradigma.
Su frase, que golpeó como un martillazo directo al corazón de la narrativa gubernamental, evidenció una verdad incómoda. La figura de Franco sigue presente porque hay quienes necesitan que lo esté, y no por un interés genuino en la memoria histórica o la reconciliación, sino por un cálculo político que busca dividir, enfrentar y manipular. Este episodio, que ha trascendido lo anecdótico para convertirse en un símbolo del hartazgo de la sociedad española, pone de manifiesto un cambio en la opinión pública. Cada vez son más los ciudadanos que se niegan a aceptar la manipulación mediática y política, y que reclaman un debate más honesto, transparente y centrado en las necesidades reales del país. Porque mientras se dedican horas de debate parlamentario, recursos económicos y tiempo institucional a revivir a un dictador fallecido hace casi 5 décadas, los problemas del presente siguen sin resolverse y afectan cada día a millones de españoles. Una inflación desbocada que reduce el poder adquisitivo de las familias, un desempleo juvenil que condena a una generación al exilio económico o a la precariedad, una sanidad pública colapsada y abandonada por los gestores, y una crisis energética que sigue pesando sobre los hogares y las empresas, son solo algunos ejemplos de las cuestiones que deberían protagonizar el debate nacional. Pero en lugar de ofrecer soluciones reales a estos problemas, el gobierno prefiere refugiarse en un relato ideológico desgastado que utiliza el pasado como una cortina de humo. La polarización, ese enfrentamiento constante entre buenos y malos, entre rojos y azules, se ha convertido en la herramienta principal para ocultar la falta de ideas y la ineficacia de una gestión que deja mucho que desear. Y si bien esta estrategia pudo resultar funcional hace algunos años, hoy la sociedad española está mucho más alerta, mucho más crítica y, sobre todo, mucho menos dispuesta a dejarse manipular. El papel de las redes sociales y los medios alternativos es, en este sentido, crucial. Plataformas como Twitter, YouTube, Telegram y otros espacios digitales se han convertido en foros donde la ciudadanía tiene voz propia y donde las narrativas oficiales ya no se imponen sin resistencia. Lo que antes podía ocultarse bajo la alfombra de un discurso unificado y monolítico, ahora se somete al escrutinio de millones de personas en tiempo real. La viralización del Zasca de Carlos Herrera es un ejemplo perfecto de este fenómeno. Su frase no solo desmontó un argumento manido, sino que sirvió como catalizador de un debate mucho más profundo sobre la necesidad de mirar hacia adelante y abandonar las trampas del pasado. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios, análisis y reflexiones que evidenciaron algo fundamental. La gente está cansada, harta de una clase política que parece incapaz de responder a sus problemas y que, en su lugar, se aferra a un discurso anacrónico que divide y enfrenta. Por todo esto, resulta imprescindible reflexionar sobre la necesidad de cambiar el rumbo. España no puede permitirse seguir atrapada en un bucle interminable de debates históricos que, aunque legítimos en su momento, no aportan absolutamente nada a la construcción del futuro. Si queremos avanzar como país, necesitamos recuperar el sentido común, la responsabilidad y la visión de futuro. Es hora de que la política vuelva a centrarse en lo que realmente importa. En las familias que no llegan a fin de mes, en los jóvenes que no encuentran empleo, en los autónomos y empresarios que se ahogan bajo una carga fiscal insostenible, en los profesionales de la sanidad que trabajan en condiciones cada vez más precarias, en los padres que no pueden permitirse pagar los estudios de sus hijos, y en las miles de personas que, día a día, luchan por salir adelante en un país que parece estar más preocupado por reabrir viejas heridas que por construir un futuro de esperanza y oportunidades. Por último, resulta oportuno recordar un detalle importante. Más del 90% de las personas que siguen nuestros contenidos aún no están suscritas. Si valoras nuestro trabajo y consideras que es necesario seguir ofreciendo información veraz, análisis crítico y un espacio libre de manipulación, te pedimos que te suscribas. Es un gesto sencillo, rápido y gratuito, pero que para nosotros supone una diferencia enorme. Nos permite seguir creciendo, llegar a más personas y, sobre todo, defender la verdad en un contexto cada vez más polarizado donde resulta difícil distinguir entre la información honesta y la manipulación interesada. España se encuentra en un momento decisivo. El camino que tomemos ahora definirá el futuro de las próximas generaciones. Es hora de dejar atrás las trampas del pasado, de abandonar la confrontación estéril y de apostar por un debate político constructivo, responsable y centrado en el presente. Porque, como bien demuestran las reacciones a la frase de Carlos Herrera, los españoles están preparados para mirar al futuro, pero necesitan que sus líderes también lo estén. La política debe recuperar su función principal, ofrecer soluciones reales, unir a la sociedad en lugar de dividirla, y construir un país más fuerte, más próspero y más justo.